modelo de la teoría de las colisiones, hay muchos modelos. Este modelo de la doble capa difusa, ¿qué es lo que intenta explicar? Yo noté que lo que trataba de explicar era el gradiente de iones, ya sea cationes o aniones, por parte de la fase líquida a la fase sólida de la arcilla. Y viceversa, de la sólida a la líquida. Gradiente de concentración de iones en la solución de suelo y la fase sólida representada por la superficie de las arcillas. Y la esencia del modelo, ¿qué es lo que dice el fundamento de esa distribución de los iones? Pues estamos hablando de una interfase sólido-líquido, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas hay allí? Electrostáticas, recarga. Fuerzas electrostáticas, claro. ¿Cuáles más? Bueno, las que están presentes siempre, las de dispersión, ¿no? Tenemos los iones, tenemos el medio acuoso. Y en los fenómenos o los procesos que están allí, ya tenemos los iones que están allí, están hidratados, ¿no? O solvatados. Sí. Y el otro fenómeno es el de la absorción. Que la absorción puede ser física o puede ser química. ¿En qué difieren una y otra? ¿En qué se diferencia la absorción física de la química? En la física hay interacciones, pero no se forman enlaces como en la química. Ok, esa es la diferencia fundamental. La energía involucrada en uno y otro proceso. Muy bien, esto ya lo habíamos visto, el grupo silanol y aluminol. No habíamos llegado hasta ahí. Esto sí lo vimos. Sí, eso sí. Y eso sí. Muy bien, entonces los grupos, creo que no sé si lo llegamos a mencionar, los grupos orgánicos e inorgánicos que existen en la superficie del suelo. La protonación o desprotonación va a depender del medio y del pH del medio. Eso funciona de esa manera y dijimos que cuando identificamos un grupo funcional es porque decimos la conexión. El grupo carboxílico COOH, o sea, hay una serie de átomos que están conectados unos a otros. Eso. En el caso del grupo con el silicio o el silanol, tenemos, ya dijimos que los átomos centrales en estas estructuras son el silicio y el aluminio. El silicio está conectado a un oxígeno y está un hidrógeno. Y la acidez estará en función de ese átomo central, silicio o aluminio. Ahora, en la representación que utilizamos para los suelos, es difícil escribir suelo. O sea, no es lo mismo escribir un grupo carboxílico unido a un anillo aromático que escribir un grupo silanol unido a una arcilla, porque cómo vamos a representar las fórmulas de la arcilla. Entonces,
En términos de representación es más complicado. Normalmente en los libros de suelo, lo que nosotros vamos a encontrar son 3 líneas para decir que el grupo está ligado a esa parte del mineral. Entonces, en el nivel de representación, pues ponemos el grupo silicio, aquí el silanol SiOH o el grupo aluminol AlOH, y el resto de la estructura, en vez de dibujar todo esto, simplemente ponemos 3 líneas para indicar que ese grupo SiOH o LOH está unido a una superficie sólida de una arcilla. Ahora, entre el silicio y el aluminio, ¿cuáles son las diferencias de acidez que usted podría deducir con base a su posición en la tabla periódica? La posición del elemento silicio y aluminio. ¿Qué podría decir de la acidez del aluminio y del silicio? Lo que tienen en igual es que pertenecen al tercer periodo. Entonces, ambos van a tener orbitales que pueden ser sectores de pares de electrones. Pero entre el silicio y el aluminio, el silicio, como se encuentra en un grupo mayor que el aluminio, o sea, el grupo 4A, que sería el 14 de todos, la acidez aumenta, dada la electronegatividad, como aumenta en esa tendencia, pues, cuando nos desplazamos a lo largo del periodo. Eso es lo que... Ahora, esa carga que se puede desarrollar ahí en esos grupos silanol o aluminol también va a ser fuertemente dependiente del pH para ver si eso va a estar protonado o desprotonado. Aunque en términos generales la carga estructural neta de las arcillas suele ser negativa en la mayoría de las condiciones usuales del suelo. Entonces, estos serían los grupos fundamentales que vamos a encontrar como grupos funcionales en las o sitios de intercambio en las arcillas. Los grupos hidroxilo, que están en los bordes de las láminas de la arcilla. Entonces hemos visto 2 fenómenos. Uno es el del intercambio, que decíamos, del átomo central de las estructuras octaédricas o tetraédricas, y otra es el desarrollo de esta carga dependiente del pH en los bordes de los minerales de las arcillas, donde se encuentran estos grupos silanol y aluminol. En términos generales, el ion aluminio 3+ en medio acuoso ¿se hidroliza o no se hidroliza? Cuando usted escribe el ion aluminio, ¿cuántas moléculas de agua tiene coordinadas alrededor del aluminio? 3. Moléculas de agua, no cuánta carga. No, son 6. 6. Es hexacoordinado. Entonces, recuerden que el aluminio, por el tamaño del átomo y por la carga elevada que tiene, estas 6 moléculas de agua que están polarizadas, esa interacción con esa carga 3+ puede hacer que uno de esos hidrógenos del agua pase al medio y entonces sufre hidrólisis ácida. Entonces,
habría que tener eso en cuenta para explicar el comportamiento de estos grupos funcionales en los bordes de las arcillas. Bueno, ahí hay una pregunta. Creo que esto lo mencionamos, no estoy seguro. ¿Cómo reconocemos nosotros desde el punto de vista químico un ácido de Lewis? ¿Cuáles son las características de un ácido de Lewis? Bueno, que es un sector de electrones, de pares de electrones. Para eso tiene que tener orbitales disponibles, donde esos electrones se van a posar. O sea, es un sitio deficiente en electrones. ¿Sí? Sí. Bueno, las otras fracciones que no son de las arcillas desde el punto de vista químico tienen poca actividad química, así que no son de mucho interés para nosotros en la química del suelo. Al igual que la fracción más gruesa, que es la de arena, que también desde el punto de vista químico es inactiva. Ok, desde el punto de vista de la estructura del suelo, hay propiedades. Los que tienen a mano allí, eso le preguntábamos en uno de los talleres, pueden mirar en su taller lo que respondieron. Le preguntaban propiedades físicas del suelo. Yo había puesto una que era la textura del suelo. La textura, ajá. ¿Qué dice la textura? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué información nos da? Ya lo estoy abriendo, que me acuerdo así de lo que puse. Ya lo encontré. Leo, nada más lo que coloqué. Adelante. La textura de un suelo es la proporción de los tamaños de los grupos de partículas que lo constituyen y está relacionada con el tamaño de dichas partículas en los minerales que las forman, y se refiere a la proporción relativa de los tamaños en varios grupos de partículas de suelo. Esta propiedad ayuda a determinar la facilidad de abastecimiento de los nutrientes, agua, aire y aire, que son fundamentales para la vida, para la vida de las plantas y demás organismos. Muy bien. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué es útil conocer la textura? Yo diría que, por ejemplo, en la agricultura nos ayudaría como a reconocer en qué suelos las plantas tienen mayores probabilidades de crecer, pues, y que el cultivo sea favorable. Correcto. Es una deducción aproximada para ajustar las prácticas agrícolas, ¿no? De labranza, de riego, de fertilización, etcétera, etcétera. Entonces, aunque es algo que los químicos no vemos directamente en términos de análisis, a menos que estés en un laboratorio de análisis de suelo, que es más propio de los laboratorios de agronomía, el tema de la clasificación del suelo y determinar la capacidad de uso, finalmente sí está relacionada con nuestro trabajo, porque cuando hagamos estudios, por ejemplo, de residuos de plaguicidas en el suelo, para poder interpretar el mecanismo mediante el cual
esa molécula es retenida en el suelo, tenemos que conocer las características de ese suelo para inferir el mecanismo mediante el cual esa molécula es absorbida en el suelo y eventualmente puede seguir moviéndose. Recuerden que aquí siempre está el tema de la molécula y sus reacciones y su transporte y su destino, etcétera, etcétera. Entonces la textura es fundamental. Y para determinar la textura, se hace un análisis de tamaño de partícula o análisis granulométrico, donde se cuantifican las partículas de arena, limo y de arcilla, y consultando pues el triángulo de textura que ustedes ya también lo han visto. Uno puede hacer esta separación de acuerdo al tamaño utilizando tamices, entre comillas, coladores. Y también está el método de sedimentación, que se puede apreciar en una probeta, por ejemplo, cómo se van sedimentando las partículas, y que se basa en la ley de Stokes. Esa ley la han escuchado, ¿no? Me imagino. Las partículas coloidales que se mueven dentro de un fluido. La ley de Stokes, ¿la han oído? Yo no. Sí, ¿No? yo no, profe. Bueno, no es tema de estudio acá, pero bueno, sí. Aquí cuando uno estudia química siempre hay un modelo o una ley que explica todo. Muy bien, otra de las propiedades del suelo que tengan anotadas allí, si la comparten. Gracias, Carlos. Profe, yo anoté que el color, en este caso el color se refiere a la reflexión de la luz sobre la superficie del suelo, y su color puede deberse a los componentes y también puede usarse como una medida indirecta de otras variables. Entonces, también encontré que dependiendo del color, pues te indica qué minerales o qué componentes vas a tener. Por ejemplo, el rojo indica que hay presencia de óxidos de hierro y manganeso. Si tienes el suelo amarillo, pues hay óxidos de hierro hidratados. Si es blanco-gris, hay presencia de cuarzo, yeso o caolín. Y si el suelo es negro-marrón, pues hay presencia de materia orgánica. También encontré que se pueden diferenciar con las tablas de color de Munsell. Eso sí era algo que no había escuchado antes. Muy bien. O sea que el color, simplemente por el color, podemos tener una aproximación a algunos de los minerales que están presentes o que predominan en el suelo. Ahora, en el agua también vimos que la transparencia y el color eran importantes. ¿Cómo podríamos relacionar el color en el agua con el color en los suelos? Aquí la traigo. Sí, sí. ¿Qué relación, qué conexión podríamos hacer entre el color del suelo y el color del agua? Que fue una propiedad que vimos en el color y la transparencia, ¿no? Bueno, en el agua, el color, cuando hablábamos del color aparente, el color verdadero, nos daba la noción de si habían partículas específicamente contaminantes suspendidos y otros que se encontraban disueltos, ¿verdad? Y entre mayor era la concentración de dichos contaminantes,
ya sea antropogénico, natural, etc., uno puede determinar la calidad del agua. Se ve más turbia, menos turbia, así. Y se refractaba la luz menos. O sea, la explicación del desarrollo de color desde el punto de vista de la absorción o la interacción con la luz, ¿a qué obedecen las diferentes coloraciones? ¿Por qué aparece el color? Porque se absorbe o sea, lo que nosotros vemos es el color complementario. Se absorben todos los otros colores, que tienen cierta energía a cierta longitud de onda. Ok, correcto. O sea, está relacionada con la longitud de onda del espectro que vemos, del visible, y que se refleja al recibir eso, ¿no? Entonces mencionaba Ana que había unas cartas o tablas de colores de Munsell, que es una referencia para evaluar el color del suelo bajo unas determinadas condiciones de estándares de humedad y intensidad de la luz. Porque esas variables interfieren en la percepción que podemos tener de los colores, ¿no? Digo, a lo mejor si es algo subjetivo, pues también puede haber interferencia. En esa carta estándar hay un nombre para cada color, o sea, hay una clave numérica, unos códigos, una nomenclatura, dependiendo. Cuando comparamos como si fuera con una de estas tiras de papel PH, entonces el color va a estar asociado con los componentes más abundantes del suelo, que ya hemos visto que la materia orgánica, los óxidos, los blancos, los carbonatos, los sulfuros, y las tonalidades que mencionaba Ana que se pueden asociar con ciertos elementos cromógenos o desarrolladores del color. Y en el perfil del suelo, o sea, a distintas profundidades, también nosotros podemos encontrar variaciones notorias en función de la profundidad, que eso en algún momento lo vemos cuando hay un cerro que están cortando algo por el estilo, que vemos distintas capas con distintos colores a distintas profundidades. Y eso el color nos puede dar indicios también al momento que deseamos clasificar o al momento de muestrear. Muy bien. Entonces, textura, color. ¿Qué otra propiedad física investigaron? Se salieron de la clase. Ya, más nadie entregó nada de ese taller. Bueno, yo tengo plasticidad o consistencia, Ajá. que dice que se refiere a la facilidad con la que un pedúnculo individual o una porción del suelo puede ser aplastado con los dedos. Y esto depende también de la humedad
del suelo. O sea, ¿qué fuerza tienen que ver con esa propiedad, con la consistencia? Las de adhesión y cohesión. Claro. O sea, cuando un suelo tiene una buena consistencia, eso lo asociamos con la unión o la cementación de las partículas sólidas. Y que tiene que ver, claro, con los coloides orgánicos e inorgánicos que está allí y con la estructura. Y la consistencia, como su nombre le indica, tiene que ver con la aplicación de fuerzas externas, ¿no?, que pueden causar la fractura del suelo. Esto es fundamental cuando se remueve, entre comillas, tierra y se compacta para construir. A veces creemos que eso nada más con golpearlo ya se va a estabilizar, y eso no es necesariamente así si no conocemos la naturaleza de las partículas que constituyen el suelo. Entonces, la consistencia del suelo también, como mencionó Jennifer, creo, está en función del rango de humedad, ¿no? Sí, eso es lo que dice ahí. Entonces, podemos tener el suelo muy suelto, muy suave o ligeramente duro, extremadamente duro, etcétera, dependiendo de si está seco o está húmedo. Y lo podemos ver cuando lo agarramos en la mano e intentamos formar una pasta y ver si se rompe o no se rompe fácilmente. Ajá, ¿qué ibas a decir? Ajá, que los tipos de consistencia que encontraba era hasta seco, húmedo, mojado y saturado, que también podría ser como duro, friable, plástico o viscoso. Muy bien, ¿qué otra propiedad? Ya hemos visto textura, color, consistencia. Yo encontré también estructura. Ok. Dice que la estructura es la forma en que las partículas del suelo se reúnen para formar agregados. De acuerdo a esta característica, se pueden distinguir suelos de estructura esferoidal, agregados redondos, laminar, que son agregados de lámina, prismática, en forma de prisma, blocosa, en forma de bloque, y granular, en forma de granos. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo en la imagen allí, ¿no? La formación de agregados. Ah, sí, eso. La formación de agregados que en suelo le llaman PEDS, P-E-D-S. Y todo está en función de las partículas y de su tamaño. Muy bien, ¿qué otra propiedad?
Yo también encontré la permeabilidad del suelo, que en este caso la permeabilidad indica la velocidad de infiltración del agua o su capacidad para retener o liberar el agua. Y también pues se establece que esta característica está condicionada por la porosidad, o sea, el tamaño del poro de la partícula, que también está relacionada a la textura del suelo. Entonces es uno de los parámetros más críticos, ¿no?, en lo que es la agronomía. Y no solamente si pierde o no agua, sino también si libera o retiene partículas de aire, ¿no? Y esto también afecta en lo que son los deslizamientos o en la elección del material apropiado para crear estructuras rígidas, por así decirlo. Correcto. Cuando nosotros pensamos en el suelo, en la superficie y pensamos hacia abajo, en profundidad podemos pensar en algunos lechos impermeables, por ejemplo en los acuíferos que retienen el agua de recarga. Entonces es importante porque estamos viendo que además de o junto con la porosidad, esta fase líquida, la fase gaseosa en el suelo, definen muchos intercambios pensando en que hay organismos también en esas profundidades. Bueno, han aparecido, porque aparecen naturalmente estas propiedades, ¿no? La estructura, la porosidad, la permeabilidad, la profundidad. ¿Qué importancia tiene la profundidad? Por ejemplo, con relación a las plantas, porque ahí estamos viendo el uso, ¿no? Sería como el aprovechamiento de los nutrientes a profundidades más bajas, o sea, más bajas, ¿se puede entender? Bueno, altas profundidades, se puede entender que hay nutrientes. Sí, dale. Ok, repito, se puede entender que a ciertas profundidades hay nutrientes que no existen como en la superficie y la planta puede aprovecharlo. Exacto. Si nosotros, por ejemplo, nos preocupamos de la profundidad que puede pasar con las raíces de las plantas, dejan como de extenderse en el territorio, o sea, se van más a la superficie. o sea, dependiendo de qué hay debajo, las raíces podrán estar bien ancladas o mal ancladas, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si en las áreas donde ustedes viven o lo han escuchado, cuando los árboles se caen y miras las raíces, ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Si las raíces eran superficiales o la naturaleza del mismo suelo permitió que se profundizara o no. Y eso puede determinar también la diferencia entre que un suelo sea productivo o no productivo, el anclaje que puedan tener las raíces de la planta. Y esta profundidad también, bueno, cuando hay procesos de erosión o se depositan materiales sobre el suelo, bueno, eso también puede ser aprovechado para formar suelos que sean más fértiles. Si le
añaden sedimentos que sean de buena calidad, ¿no? Con buenos nutrientes. Profe, yo tengo una de mis consultas de las clases anteriores era de si había otra forma de realizar la medición de la profundidad que no sea con, qué sé yo, un metro, una cinta métrica o algo así. Claro, el método o los criterios para determinar la profundidad del suelo son métodos mecánicos, ¿no? O sea, en función de la profundidad, por ejemplo, efectiva de la raíz, o sea, cuánto penetran las raíces en las partes más profundas del suelo, o determinar la fuerza o la presión que necesitan desarrollar para crecer. Entonces, o sea, información que hay con respecto a las distintas especies y la profundidad o cuánto pueden penetrar las raíces, hay unos valores de presión hasta donde se detiene la penetración de esas raíces, aproximadamente 2 y 3 megapascales de resistencia del suelo. Entonces, esa información da una idea de la profundidad explorable en términos del crecimiento de las raíces. En el caso de los estudios ya agronómicos, la profundidad que se investiga es apenas de entre 1,5 metros o 2 metros. Bueno, dependiendo si ya tienes imágenes, por lo menos ahora que contamos con imágenes satelitales de dónde pueden existirse estos mantos acuíferos, pues eso va a depender entonces a qué profundidad se quiere explorar. Entonces también hay una clasificaciones de profundidad del suelo. Bueno, para todos hay clasificaciones para suelos moderadamente profundos o muy profundos en términos de centímetros. Se considera muy profundo, más de 120 centímetros, o sea, 1,20 metros. Y también dependiendo del cultivo, pues hay un rango de profundidad media para los cultivos, o sea que tampoco es tan al azar de sembrar todo en todo tipo de suelo. Hay que tener en cuenta esos valores. O sea que todo no es criterio químico. En el laboratorio, en general, las pruebas que uno hace cuando está haciendo estudio de suelo, pruebas de pH. ¿Cuál es la dificultad de medir el pH en el suelo? Esa era otra de las preguntas del taller, ¿no? Sí. ¿Por qué no es conveniente medirlo al agua? Yo había colocado que los factores que pueden influir en el pH del suelo eran la presencia de fertilizantes, producto de la actividad agrícola,
También otros factores como la lluvia ácida y que en los suelos eran depósitos de contaminantes, o sea, como de material biodegradable, pues, que se degrada plástico y estas cosas. Bueno, no es biodegradable, ¿cierto? Pero el compósito, estas cosas, que interferían mucho. ¿Qué otra idea? O sea, estamos hablando del coloide y que le colocas el sensor, el medidor de pH, el electrodo. El pH del suelo generalmente no está reportado como un pH al agua, sino en medio de un electrolito, como KCl o cloruro de calcio. ¿Qué fenómenos a nivel de las partículas que están involucradas ahí en la medición del pH pueden interferir porque en la práctica, sé que no lo han hecho, pero cuando tú añades agua y le tiras unos gramos de suelo y lo agitas y pones a leer, el electrodo no se estabiliza. Sí, lo que menciona, por ejemplo, acá en el laboratorio ha pasado y se debe a que hay sales presentes y obviamente tú añadirle agua al suelo para medir el pH. Obviamente estas sales se van a disolver, pero hay un montón, o sea, hay para elegir en esa mezcla heterogénea y no es una variable que tú puedas como mantener constante, ni siquiera la puedes controlar, porque a todo esto, a hacer una mezcla heterogénea, pueden haber muchísimas cosas ahí. Ok, ¿qué otra idea? Recuerden que cuando estamos leyendo el pH, la punta del electrodo está en contacto con lo que está alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginamos que pasan esas partículas, esos coloides alrededor de ese electrodo? Y además se debe medir en una proporción determinada, no se puede medir en una proporción de agua y suelo, sino que está estandarizada también. Una proporción de 1 a 2.5, 1 a 1, 1 a 2. O sea que hay otras cosas allí, sí pueden haber otras cosas, pero ¿qué diferencia hay entre leerlo en agua y leerlo en agua con cloruro de calcio o en agua con KCl? ¿Qué efecto tiene sobre esos coloides? Sabiendo que los coloides ya hemos dicho que tienen cargas generalmente negativas, ¿no? Porque si lo leemos en cloruro de calcio disuelto en agua, vamos a tener iones de calcio, pero también iones cloro que pueden tener afinidad con los iones calcio van a tener afinidad con los coloides por la extracción de cargas. Pero si nomás leerlo en agua, donde solamente es el único químico presente. ¿Qué otra idea? O sea, cuando nosotros hacemos una medición, o sea, sacamos el suelo y lo llevamos al laboratorio y medimos. O sea, esa no es
digamos, en el sitio, en el campo, ¿no? Entonces, bueno, uno quiere tener una medición que en general se asemeje lo más posible a lo que ocurre directamente en el campo, ¿no? Y entonces ahí entra en juego lo que les estoy tratando de inducir a pensar. Hay un efecto por los coloides, un efecto de la suspensión, porque lo que tenemos es una suspensión en el medio. Y que se conoce como el potencial de contacto, y este se minimiza cuando se hace la lectura en cloruro de calcio, generalmente 0,01 molar. Y eso hace que la lectura sea más estable. O sea, el cloruro de calcio lo precipita. Esos valores generalmente son más confiables que los valores en el agua. Bueno, no es que los precipite, sino que el coloide, la carga, lo desestabiliza. Muy bien, entonces, en definitiva, el pH, pues, para tener una lectura más estable del pH se recomienda, y cuando vamos a ver los artículos también, cuando se reporta, pues generalmente se reporta en estas soluciones de cloruro de calcio, por el tema de la estabilización de la lectura debido al efecto de la suspensión de las partículas coloidales en el medio. Bien, otro aspecto importante y cómo se define son los horizontes del suelo. Cuando nosotros hacemos trabajos en suelo, generalmente muestreamos a diferentes profundidades. Los primeros, bueno, se limpia la superficie y luego se muestrea a unos 10 centímetros, 20 centímetros. Y esto se hace con la finalidad de cuando vas al laboratorio a hacer tus experiencias de la parte superior donde tienes más material húmico, pueden ocurrir fenómenos distintos a que a mayor profundidad donde se encuentren estas otras capas de minerales. Entonces uno hace el estudio a diferentes, el muestreo, pues a diferentes profundidades. Porque estas profundidades pues tienen diferentes características como las que ya hemos mencionado, ¿no? La composición, la textura, la cohesión, la adhesión, etc. Y estos horizontes tienen una denominación. Está el horizonte del cero de la capa superficial, que como vemos aquí está conformado
por hojas, ramas, hojas secas, restos de vegetales, materiales en descomposición, etcétera, que en el cuadro inicial veíamos, bueno, cuando las plantas mueren, esa biomasa inerte pasa a formar parte del suelo. Y en mayor, esta es la parte más superficial, y en la parte más profunda pues tenemos la roca madre o menos alterada, porque allí, a partir de allí es donde se originan los otros horizontes. Así que si nos movemos en profundidad desde la parte más superficial, donde ocurren estos procesos de descomposición de la materia viva, la humificación, la formación del humus, etcétera, hacia abajo, donde vamos a encontrar la roca madre. Y en los horizontes, distintos horizontes, aquí donde se descompone, entonces los que están más próximos a la superficie van a estar más enriquecidos en material orgánico, en el humus, van a tener estos colores oscuros, y en el horizonte B vamos a tener esta fracción que hemos estado mencionando, la fracción de arcilla, con sus colores distintivos, como ya se mencionaron. Entonces, esta sería como la visión que nosotros nos movemos en la superficie, y aquí estamos viendo el tema de las raíces y la profundidad que guarda relación con todas estas propiedades físicas. Entonces, por eso es importante todo el conocimiento de estas propiedades físicas, que se mencionaron algunas, aunque no las compartieron el resto de la humedad, ¿no? Que es muy importante también la plasticidad del suelo, así como los metales también, que pueden ser moldeados o deformados, también es una propiedad del suelo, ¿no? La capacidad para ser moldeada o deformada por la aplicación de una fuerza. Y la compresión, compactación, que como lo vimos, existen minerales que tienen esa capacidad también de contraerse o expandirse. Entonces, todas esas son pruebas mecánicas que se realizan en un laboratorio de suelo. Entonces, repito, cuando hacemos estudio, pues se muestra aquí el horizonte superficial, unos 10 o 20 centímetros, y sobre esas muestras se hacen los análisis correspondientes para ver cuáles son los mecanismos de retención de los contaminantes a ese nivel. Claro, una vez que ese contaminante es depositado en la superficie, bueno, el camino que tiene es muy diverso, ¿no? Porque si se producen metabolitos u otros componentes más solubles, bueno, van a seguir moviéndose, y si se encuentran en estas rocas impermeables que forman los acuíferos, bueno, pueden quedar allí y contaminar esas zonas de recarga. Bueno, aquí está otro corte de los perfiles del suelo hasta llegar a la roca madre no meteorizada. Es decir, que no ha sufrido ninguna alteración. También dentro del suelo está la proporción relativa de piedras bueno, las unidades estructurales ya vimos por las gráficas anteriores, los aluminosilicatos, y aquí creo que estaba una pregunta con respecto a esas estructuras. Diferentes formas de representación, bueno, que no las han hecho, pero las han visto, ¿no? De las esferas de bolas y palillos. Esta es más rígida. Ahora, aquí, ¿qué vemos con el balance de cargas en estas estructuras?
¿Qué hay en exceso allí? Aniones. Carga negativa. Pues. Sí, pero el balance, ¿cómo ves el balance? ¿Hay un desbalance o hay un balance? En el de aluminio sí veo un balance porque están los hidrógenos presentes, pero en el de silicio no, hay un desbalance. Hay más cargas negativas que positivas. Recuerden que aquí estábamos hablando del grupo no aluminol, ¿no? Que es ALO o H, están los protones allí. Y arriba también, a pesar que no... En todas estas estructuras deben estar, bueno, aquí no está representado, pero deben estar los contraiones, ¿no? Entonces sí. Unidades estructurales, y dijimos que en la solución de suelo debiera haber. Pero en términos generales aquí, creo que ya le lo había preguntado, si el silicio es más 4, en realidad no se necesitarían 4 átomos de oxígeno porque habría un exceso de carga negativa, ¿no? O sea que lo que tenemos allí es un enjambre de carga negativa en esos huecos, viendo esta estructura nada más. Ahora, ¿cuáles son los agentes determinantes de la formación del suelo? Las etapas para la formación del suelo y lo que les mencionaba, que la recuperación después es muy difícil en procesos que son tan lentos en el tiempo. Acumulación de los restos minerales, colonización de seres vivos, poco exigente, aporte de materia orgánica, transformación de restos orgánicos en humo, el proceso de humificación, circulación del agua, ascenso capilar, etc. Bueno, aquí hay una muestra de líquenes y musgos, que son especies que se encuentran sobre todo en estas zonas inhóspitas, al menos los líquenes con los cuales trabajé. Uno puede encontrar los líquenes en los lugares más fríos del planeta. Es un simbionte de un hongo y un alga, entonces tienen esa particularidad de sobrevivir en condiciones extremas, y también se utiliza como un bioindicador de contaminación porque tiene la capacidad de acumular ciertos metales que en concentraciones determinadas pueden ser tóxicos para otras plantas, ¿no? Entonces sí, son procesos muy lentos, por eso que cuidar esta capita del suelo de unos cuantos centímetros que se destruye con tanta facilidad. O sea, cuando se producen, por ejemplo, quemas, toda la estructura, todas las propiedades que hemos visto discutido hasta el momento del suelo se ven afectadas cuando se quema esto, dice para limpiar y preparar el suelo para seguir sembrando, más las pérdidas de nutrientes, la estructura, etcétera. Entonces, esa práctica que todavía es bastante común en nuestro país es muy mala para el suelo. Los factores que determinan la formación de un suelo: el clima, las pendientes, la roca madre donde se origina. Algunos han seguido o han mirado la noticia de allá en La Palma, en España, la erupción volcánica. ¿Lo han visto? ¿O nadie ha visto esta noticia? ¿No?
No, yo no había escuchado de eso. No puede ser. Acabo de notar que eso es tendencia y todo. Wow. Dios mío, pero ¿en qué mundo estáis viviendo? Se está hace mes ya el movimiento de lava y todo lo que cómo ha configurado eso ahí. Bueno, es un espectáculo, pero bueno, para mal por todos los efectos que está teniendo sobre la vida de esa población, ¿no? Pero todos los minerales que está expulsando hacia afuera, también los sedimentos, etcétera, que al final va a reconfigurar el tipo de suelo de esa isla, ¿no? Bueno, los seres vivos y el tiempo son todos factores. Mire, y si pensamos en la arena, en cómo se ha formado la arena en las playas, ¿qué impresión le merece a usted? ¿Ha leído eso alguna vez? Porque esa pregunta es como de las preguntas comunes por todos lados, ¿no? ¿Cómo se forma la arena? ¿Alguna idea? De los cientos o miles de años que tarda en formarse esa arena. Porque hay presentes minerales, ¿no? Definitivamente. Y restos de organismos marinos, pues también, porque vemos en la arena cuando pisamos que hay pedacitos de conchitas y de cosas, ¿sí o no? O nadie, no han estado en la arena tampoco. No han estado en la arena. Sí, yo acabo de buscarlo y me dicen que viene de la erosión de las rocas de montañas, producida por la fuerza del viento. Ok, y bueno, uno siempre dice, no, que la arena, el óxido de silicio, que el cuarzo, que esto, lo otro. Pero el proceso, ¿cuánto tarda? Eso es impresionante. Impresionante el tiempo que ha tenido que transcurrir para nosotros poder gozar de eso hoy, ¿no? Claro, las arenas de una playa con agua y que haya verde, esto, lo otro, no las arenas del desierto, porque ahí sí estamos en problemas. Bueno, aquí están los factores formadores de suelo y la influencia. Fíjense, y todo tiene una dinámica, todo tiene una conexión, una interacción. Cualquiera de estos factores que se vea alterado por alguna actividad natural, como en este caso las erupciones que están ocurriendo, o por la intervención humana, pues va a influir en el proceso y finalmente en las condiciones de un bien tan importante como es el suelo. Bien, vamos a seguir leyendo porque ya yo he hablado mucho y solo han hablado Ana, Carlos, Jennifer, creo que Daire, bueno, Medín, que tiene problemas de conectividad. Tiffany, ¿me haces el favor de leer? Si estás allí. Sí, se escucha, profesor. Sí, te escucho. Ok, factores de formación de suelo. Tiempo, material original, que son las rocas originarias del terreno, determinan la composición química del suelo. Y precipitación. Las lluvias regulan la humedad y el contenido de aire, determinando el grado de lixiviación. Ese término lixiviación lo conocen. Yo no. Los que tienen oportunidad ahí, busquen por favor qué significa lixiviación. Y si alguien sabe, lo comenta, ¿no? O a qué les suena. Aquí acabo de encontrar una definición que dice que se refiere a la disolución de materiales como las sales y los minerales solubles por el agua que se filtra a través del suelo, especialmente en regiones de fuerte precipitación.
como la nuestra, ¿no? Cierto. Entonces, todos los materiales que sean solubles o que se puedan dispersar a causa del agua. Entonces, claro, es un problema porque los nutrientes se pueden ir ahí, ¿no? Los materiales solubles. Sí, son suelos muy lixiviados. Muy bien. Sigue, por favor, Tiffany. Temperatura. Afecta la velocidad de las reacciones, la actividad microbiológica y composición de la materia orgánica. Topografía. Pendientes y desniveles afectan la retención y el drenaje del agua superficial. Vegetación. Retiene la humedad y disminución del grado de lixiviación. Favorece la disgregación de las rocas porque acumulan materiales orgánicos sobre ellas. Microorganismos. Existe una biomasa, edafón, de 50 toneladas de hectáreas, formada por microorganismos, bacterias, virus, hongos, algas, líquenes, protozoos. Degradan y mineralizan la materia orgánica biodegradable en condiciones aerobias o anaerobias. Participan en la humificación de restos orgánicos y en procesos enzimáticos. Profesor, ¿qué es líquenes? Ok, entonces, la importancia de la vegetación en la retención de la humedad y la disminución de la lixiviación, ¿no? Porque no queremos que el suelo pierda esos nutrientes importantes. Y también la vegetación, pues, las raíces pueden causar también la ruptura, la fractura de la roca. Y aquí la importancia de los microorganismos. Fíjense que en el agua hablábamos de la DQO, de la DBO y los microorganismos y esto y el oxígeno, etcétera, etcétera. Y aquí el trabajo de esos microorganismos degradando y mineralizando la materia orgánica biodegradable, que participan en la humificación que es el proceso de formación de esa materia orgánica, o del humus. Del humus, que no es el humus de los garbanzos que nos comemos, pero que es el proceso, y también en procesos enzimáticos. Entonces, todos estos microorganismos tienen un rol muy importante en el suelo y no es para despreciarlo. Bueno, aquí hay un esquema que explica las fases de cómo se va configurando esta superficie de unos cuantos centímetros para el crecimiento de las plantas. Y bueno, no deja de ser algo maravilloso. Claro que está fuera de nuestras dimensiones en términos de tiempo, ver cómo se inicia y cómo termina, ¿no? Porque no alcanzan nuestros 70, 80 años de vida para ver cómo esto ocurre. Por lo tanto, yo diría que la concienciación de estos temas parte por entender todo lo que ha tenido que transcurrir y ocurrir y quiénes han hecho el trabajo para finalmente ir a sembrar, a cultivar y cosechar. Bueno, el ciclo que está asociado directamente con la formación de los suelos, pues es el ciclo de las rocas. Esto es un tema también que es muy temprano, lo vemos en nuestra vida estudiantil, que existen tres tipos de roca: las rocas ígneas, ígneo que significa fuego, las rocas sedimentarias de sedimento y la metamórfica. Los procesos que están asociados, los procesos físico-químicos, intemperismo, litificación, metamorfismo. Entonces, esta dinámica, claro que es muy lenta porque estos procesos ocurren a profundidades de cientos de kilómetros y presiones muy elevadas. Y este magma, como lo estamos viendo, y por eso le hacía referencia a la erupción que está ocurriendo en este momento allá, pues que emerge a la superficie
Y estas rocas del fondo, cuando se cristalizan a estas elevadas temperaturas, son transportadas. Cuando se enfría, ocurre la formación de estos sedimentos y debido a la acción de agentes del ambiente son convertidos entonces en rocas metamórficas o sedimentarias. Entonces, en estos procesos juega un papel importante la presión, la temperatura y agentes físicos como el viento, las escorrentías, la acción de las aguas, la erosión eólica o por acción de los vientos, para configurar entonces a partir de esta roca madre lo que conocemos formalmente como el suelo. Daire, ¿puedes leer? ¿Se escucha? Sí. Formación de las rocas y partículas minerales. Las partículas minerales se derivan del interperismo de las rocas existentes sobre la superficie terrestre, las cuales pueden ser, según su origen, ígneas, metamórficas o sedimentarias. Ígneas. Se forman por la cristalización del magma fluido, en combinación con varios minerales. Como se enfría, son las más abundantes. Contienen un 50% de dióxido de silicio, por ejemplo, el granito. Ok, el término intemperismo lo han oído, ¿no? Porque uno siempre habla de estar a la intemperie. Eso lo han oído, ¿no? ¿Sí o no? No. No, nunca han oído la palabra intemperie. Cuando alguien está a la intemperie, que la gente dice normalmente a la intemperie. Que está como desprotegido, ¿sabes? Que estás así, solito. Correcto, estás como abandonado, así, estás expuestos al frío, al calor, a la brisa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el intemperismo justamente tiene que ver con eso. En el caso del suelo, se refiere a la alteración de los minerales por efectos del aire, de la humedad, y finalmente puede llevar entonces por acción mecánica, o sea, si una roca está siendo sometida a la acción del viento, va a ir desprendiendo pequeñas partículas desintegrando la roca, ¿no? Eso tampoco vamos a tener tiempo para verlo completamente porque pareciera que la roca no cambia, pero sí es afectada por la acción del viento. Entonces, a eso se refiere el intemperismo o la intemperización. O sea, son procesos físicos o químicos. Dentro de ese intemperismo químico, nosotros entendemos que el agua puede actuar ciertamente de forma con una acción mecánica erosiva, pero también puede producir hidrólisis con los minerales. O pueden haber reacciones también de oxidación con el oxígeno del aire, eso también sería una forma de intemperismo químico. Bueno, de hecho nosotros estamos sometidos a eso también, pues sí, nosotros somos todos los días estamos expuestos a la acción de radicales libres, de oxidantes, etcétera, etcétera, así que también somos afectados por esos procesos. ¿Continúa? Las rocas sedimentarias provienen de sedimentos de generaciones anteriores de rocas sobre las que actúa el intemperismo y que se depositan por acción del viento, el agua, el hielo o por gravedad. Los sedimentos son transportados y depositados en sitios donde reciben la acción de agentes cementantes y elevadas presiones que ayudan a consolidarlas. Estas están constituidas por sales de hierro, aluminio o silicio,
por carbonatos de calcio y magnesio, ejemplo, caliza. Ok, entonces la acción de estos factores sobre esos sedimentos que se depositan. Bueno, un sedimento sí lo entendemos mejor por las reacciones nuestras de precipitación, ¿no? Que estos agentes van causando ese fenómeno de apilamiento o de depósito y que posteriormente se van cementando sin que nadie lo esté apisonando o golpeando por efecto de las presiones que ayudan a consolidarlo. Por eso, fíjate, cuando nosotros, insisto, vemos los suelos que son removidos con tractores, con esto, lo otro, y luego esa acción cementante porque llega una máquina y los aplana y los apila como que queremos que ya se consolidó todo ese material. Eso no ocurre así de fácil. Por eso que a veces esas construcciones son tan endebles. ¿Sigan? Las rocas metamórficas también son producto del metamorfismo y se forman generalmente a grandes profundidades, elevadas presiones y temperaturas, por recristalización de rocas ígneas y sedimentarias, por ejemplo, mármoles y pizarras. Pizarras son un tipo de roca, ¿no? Son las pizarras donde escribimos, por si acaso. Gracias, Daire. Jennifer Otero. El proceso de transformaciones físicas, químicas y biológicas que sufren los minerales y las rocas. Conduce a la desintegración de los minerales primarios. Agentes físicos, temperaturas altas y bajas, efecto del agua y del viento, raíces de las plantas que fracturan las rocas. Químicos, reacciones redox, hidratación e hidrólisis, carbonatación y procesos de disolución. Ok, entonces dijimos que la meteorización y el intemperismo son sinónimos y que pueden ser transformaciones físicas, químicas o también las que causan los microorganismos y que conduce a la desintegración de los minerales primarios. Los minerales primarios estamos hablando de la roca madre que no ha sido alterada. Y dentro de esos agentes físicos están las temperaturas altas o bajas, el agua, el viento, las raíces de las plantas que fracturan la roca y, bueno, las reacciones que mencionábamos, redox, hidratación, hidrólisis, carbonatación, procesos de disolución. Todos esos son causantes de meteorización, química, física o biológica. Ese término de meteorización lo han utilizado en otro contexto o tampoco lo habían oído. En geoquímica lo habíamos mencionado, o lo he escuchado. En geoquímica. Ok. Bueno, y así esos agentes de meteorización pues nos llevan desde la roca, materiales primarios, secundarios, a la fracción que a nosotros nos interesa. Hemos hecho énfasis allí en la fracción de las arcillas, y dentro de esas arcillas vimos la familia de las caolinitas, la familia de las ecmetitas y de las micas hidratadas. Y vimos que hay formas amorfas, llamadas, ¿cómo se llaman las formas amorfas que no están cristalizadas? A ver si estaban prestando atención. Aquí dijimos que en las arcillas, estas eran laminares 1-1, 2-1, 2-1, 2-1-1 y los alofanes o alofanas que no tienen una estructura laminar, sino que están en vías de cristalización. Estructuras alofanas o los alofanes, que también son óxidos de aluminio y silicio.
Bien, entonces la meteorización tiene distintas fases, ¿no? Cuando digo distintas fases, nosotros en química generalmente la fase más avanzada siempre pensamos en los óxidos. O sea, las especies se oxidan y ya el óxido es la forma más estable. Entonces, aquí tenemos en esta serie, en esta secuencia, desde el yeso hasta el óxido de titanio, la anatasa. Tenemos la gipsita, la hematita, que es óxido de hierro, homoionita, cuarzo. Entonces, en orden de meteorización, estas son las formas más avanzadas, las que están hacia abajo. Entonces, si un suelo es muy rico en estos componentes, eso nos indicaría que ha sido más sometido a todos estos agentes físicos, químicos y biológicos. Y por eso se encuentra en una fase de meteorización más avanzada. ¿Se entiende eso? ¿Puede repetirlo, profe? O sea, esto podríamos decir que es como el envejecimiento del suelo. Cuando se hace un análisis del suelo, si el suelo ha sido muy expuesto a agentes de meteorización, vamos a encontrar las formas de los minerales más meteorizados. Eso van a ser las formas de los óxidos, que en química entendemos son los más estables. Entonces, en los suelos panameños, por ejemplo, que son suelos que son ricos en óxido férrico, quiere decir que han sido muy expuestos a los agentes de meteorización. En caso contrario, vamos a encontrar estos minerales que están más arriba, que son formas menos meteorizadas. ¿Se entiende? Ok, o sea, ahí está acomodado en función desde el menos meteorizado hasta el más meteorizado. Claro, exacto. Okay. Es como decir los suelos jóvenes y los más viejos. Va. O sea, los que tenemos más años estamos más meteorizados. Eso es cierto. Bueno, y los minerales que nos interesan son los minerales secundarios que ya hemos visto, llamados laminares, porque ya hemos visto que forman láminas, tetraedros y octaedros, y corresponden a la fracción de arcilla, que es la fracción menor de 2 micrones, micrómetro. Esta es la fracción activa. Y los otros minerales primarios, así como vimos que habían contaminantes primarios y secundarios, bueno, hay minerales primarios y secundarios, estos que no han sido, o sea, que no han sido alterados. Y se encuentran en la fracción más gruesa. Bueno, lo que acabo de decirle, los primarios no han sufrido cambios químicos de su formación y están en las fracciones más gruesas, arenas y limos. Y los secundarios son los que resultan de la meteorización o descomposición de los primarios o la combinación de ellos. Y forman la fracción de arcilla. Entonces, esto no se les puede olvidar. Esto, minerales secundarios, sinónimo de la fracción de arcilla. Y la fracción de arcilla son las formas activas químicamente en el suelo. Y aquí lo que les comentaba de los óxidos, que no necesariamente hay que óxido férrico y ferroso, óxido de manganeso, no. Hay distintas formas de estos compuestos que no son estequiométricos. Aquí tenemos, por ejemplo, la guetita es la fase alfa del oxidróxido de hierro. Esta del oxidróxido de aluminio, diáspora, la lepidocrosita, bohemita, ferridrita, hematita, gipsita, magemita, magnetita. Todas son distintas formas de óxidos de hierro que en términos generales los engloba a todos, pero bórrense la idea de que es óxido férrico y ferroso. Y en todas estas formas se pueden determinar las fases de estos oxidróxidos mediante espectroscopía Moss-Bauer, que no es una de las que se enseña aquí dentro del grupo de las espectroscopías, pero bueno, también corresponde a esas técnicas. Y de estas aquí, a la que yo tuve la oportunidad de trabajar, es con la ferridrita, con este óxido de hierro, que se puede sintetizar en el laboratorio y puedes hacer experimentos de absorción sobre esa superficie. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, si tienes un suelo que es rico en ferridrita,
estudiar los fenómenos de absorción que eventualmente podrían ocurrir sobre ese mineral secundario. Bueno, vamos a dar esto hasta aquí. Voy a stop share y a preguntarles si se entendió la actividad y si pudieron contactarse con alguien del cambio climático de la unidad. Yo sí me contacté con alguien que es el director de Océanos y Mares, ¿cómo se llamaba? José Julio Casas. Pero no puede en el horario de los jueves. Me dijo que iba a enviarme el contacto de una colega y que hablara con ella. Y nada más estoy esperando que me mande el mensaje. Pero me dijo como que la colega sí podía. Ok. ¿Alguien más intentó algún contacto? Buenas tardes, profesor. Sí, yo también intenté con una persona que conozco que trabaja en el Ministerio de Ambiente y que conoce a la directora de esa unidad. Y me dijo que coordinara el horario y que le dijera bien, o sea, que me iba a confirmar hoy, pues. Ok, entonces las tareas serían, una vez que confirmemos a la persona y el horario, y hacerle una invitación formal que yo firmaría, tienen que elaborar un certificado. Bueno, vamos a suponer que vengan dos, ¿no? Que se auxilien entre ellos, no sabemos. Hacer un certificado para el día de la exposición, entregárselo virtualmente y hacer un flyer para invitar a la exposición, a la conferencia. Y como tarea ustedes como grupo tienen que armar una serie de preguntas. Digo, no, ya nosotros vimos esto en clase, tampoco los vamos a interrogar como si estuviéramos haciéndole un juicio, pero queremos tener una idea más certera de con eso que estudiamos aquí en el curso, qué es lo que está pasando con Panamá, qué información tenemos en Panamá, quiénes en Panamá son los que estudian ese tema de la salinidad, de las corrientes, etcétera, etcétera. Porque sé, bueno, Carlos comentó de los que habían participado en la cumbre, no sé, habrá algún personal técnico, otro que va a viajar, otro que es político, no lo sé. En estas cosas suele ocurrir. Pero nosotros, para efectos de la conferencia, queremos tener información técnica. Esto de que firmaron y fueron tantos y eso, o sea, no, eso lo podemos leer aparte. Así que cuando hagamos la nota que nos confirme quién es, ahí le vamos a poner específicamente cuáles son los aspectos que queremos resaltar. Así que ustedes organícense a ver si alguien tiene un modelo de certificado que ya usaron en algún momento y le ponen un fondo que tenga que ver algo con el cambio climático, no sé. Y pedirle a los expositores el currículo. Entonces necesitaríamos 2 moderadores para ese día, una dama, un caballero, que presente al expositor o los expositores y que vaya, mientras la persona habla, recogiendo cuáles son los puntos principales para que cuando termina haga un pequeño cierre de las ideas principales que se tocaron durante la exposición y después que abra el compás para las preguntas. ¿Alguno de ustedes se ofrece para ser moderador y moderadora? A mí me gustaría, profe. Ok, Ana y el caballero. Bueno, aquí tenemos que uno que por hablar no se muere, pues. El hombre del debate, claro. Yo. Listo. Entonces ustedes se comunican, pues se organizan a ver qué hace cada quien. Y tan pronto, Dios mediante, nos confirmen el invitado, entonces hacen la nota, yo la reviso, la firmo y que se la envíen. Y algunos, entonces, hacen el flyer de la propaganda. Profe, pero estoy confundido en algo. Dime. Yo pensé como que todos teníamos que buscar un expositor y el primero que lo encontrara. No, esa es una actividad del grupo. No, imagínate cuántos expositores vamos a tener. Ajá. Ok, ahora sí. Ya, listo. Ok, ¿alguna duda? No hay dudas. Rigoberto. El máximo. Whitney, are you here? Hablen aunque sea para saber que estaban ahí.
Ah, Sí, profesor, estoy aquí. gracias. ¿Qué decías, Carlos? ¿Hasta cuándo tiene el expositor? Tenemos para el expositor la fecha máxima. La próxima semana. ¿Para qué? ¿Para qué hago? Sí, o sea, tipo, porque el señor que me respondió a mí, él me dijo a mí que este jueves no podía y el otro jueves estaba en Tijuana porque tenían un estudio de campo, una cosa así. Y yo revisé su Instagram, bien stalkeador yo, y sí fue a la COP aquí, a la COP 26, y sí tiene una hoja de vida de lo que necesitamos específicamente. Y él me habló de la función de su compañera, pero yo lo quiero a él. Pienso yo que sería mejor él, pero tendríamos que ajustarnos al horario de él. Pero no sé hasta cuándo tenemos. La actividad tiene que ser durante esta semana o la otra porque ya termina esto oficialmente. Ahora, si él puede en otro día, en otro horario, y ustedes no tienen problema, yo tampoco tendría problema. Lo que yo no quiero es que, o sea, no quiero ni pensar en eso, de que digan, ¿por qué tenemos que hacer eso fuera de hora de clase? Bueno, ya. Pero si ustedes acuerdan y dicen, bueno, el que está contratando Medin, el que está contratando tú, pueden tal día y en tal hora y no es nuestro horario de clase, pues nada, lo organizamos en esa hora. Perfecto. Lo voy a escribir a Salmo. Ya. Muy bien, pues cualquier duda entonces en el grupo. Listo, nos vemos. Feliz semana. Igual, profe.